La lectura del testamento. Al leer el testamento, mi hijo Carlos y su esposa Vanessa ya celebraban su victoria. Vanessa se apartó y me advirtió con desprecio. Roberto Méndez, empieza a empacar tus cosas. Te doy 24 horas para largarte de aquí. Carlos ni siquiera me miraba a los ojos, pero de repente, el licenciado Javier Domínguez, el notario, lo detuvo en seco. Perdonen, me faltó leer la última línea. Su madre no dejó la casa a ninguno de ustedes. Dejó una grabación en video. Miren la pantalla. Ahora tu hijo sabrá que lo sabemos todo sobre él. Hola, queridos oyentes. Antes de comenzar esta historia, quisiera pedirles un favor. Suscríbanse al canal. Los consejos del abuelo. Den clic en el botón de me gusta y díganme en los comentarios desde qué país nos están escuchando. Esto ayuda enormemente a que nuestra comunidad crezca. Ahora, pónganse cómodos y disfruten de esta historia. El funeral de María Elena. La casa olía a copal quemado y flores de cempasúchil marchitas. Un olor pesado, casi sagrado, que parecía pegarse a mi ropa como una maldición. Pasé frente a la ventana de la sala, observando las nubes grises que cubrían nuestro barrio de Cuernavaca. Los espejos dispersos en la habitación no reflejaban nada útil, pero yo ya sabía que parecía un fantasma. En el funeral de mi propia esposa, yo no era el dueño de casa. Era un accesorio, un mueble viejo, que habían olvidado limpiar antes de que llegaran los invitados importantes. Carlos Méndez, mi hijo, estaba plantado en el centro de la sala. Vestía un traje negro impecable, y esa expresión que había perfeccionado durante sus años en el PRI, afligido pero lleno de dignidad contenida. A su alrededor había gente, funcionarios electos, desarrolladores inmobiliarios, hombres de poder que jamás había visto en nuestra casa cuando María Elena estaba viva. Le apretaban el hombro, asentían con la cabeza y hablaban de una pérdida irreemplazable. Nadie se me acercó. Para ellos yo era solo un viejo con traje negro, un viudo cuyo tiempo había terminado con el último suspiro de su esposa. Me refugié en la sombra de las pesadas cortinas cuando escuché el taconeo de zapatos altos. Vanessa Méndez, mi nuera, atravesó la sala como un cuervo negro, atrayendo todas las miradas. Llevaba un vestido negro demasiado revelador para un funeral, pero perfecto para las columnas de sociales. Tomó el brazo de Carlos y se inclinó hacia su oído. Sus voces eran bajas, pero mi oído, afinado por 40 años de trabajo en los juzgados y el silencio de los archivos judiciales, captó cada palabra. ¿Cuándo podemos empezar la remodelación?, preguntó ella sin siquiera mirar en mi dirección. Esta casa es una tumba, y ese despacho donde tu padre guarda todos esos expedientes es una pesadilla para las normas de protección civil. Carlos suspiró como si luchara contra una migraña y verificó la hora en su reloj costoso. Paciencia, Vanessa. La lectura del testamento es mañana. Después de eso, los de la mudanza pueden venir esa misma noche. Vamos a tirar ese despacho primero. Necesito espacio para una mesa de billar. Algo se apretó en mi garganta, frío y oscuro. Mi despacho, mi sala de guerra, como María Elena solía bromear. En esos archiveros de madera perfectamente organizados se encontraba la historia no solo de nuestra familia, sino de la mitad de la ciudad. Durante 40 años había sido escribano auxiliar del juzgado de lo civil. Conocía cada subpárrafo del Código Civil Federal, cada coma de las reglas procesales. Los jueces iban y venían. Los abogados rotaban. Pero yo me quedaba. Era el que verificaba que sus expedientes fueran impecables, señalando errores de fecha y redacción. Ellos pensaban que yo era solo un viejo burócrata, un ratón de papel. Pero mi meticulosidad les había salvado la carrera del ridículo ante los tribunales de apelación. Y ahora mi hijo, mi propia sangre, quería demoler todo eso para poner una mesa de billar. No hice ningún ruido. Había aprendido a ser invisible. En los juzgados, la emoción es una debilidad. Solo los hechos tienen peso. La oficina del notario. Al día siguiente, nos sentamos en la oficina del licenciado Javier Domínguez,
el notario y viejo amigo de María Elena. La oficina olía a papel viejo y tabaco de puro, un olor que siempre me había calmado. Javier, un hombre corpulento de cabello gris, estaba sentado detrás de un escritorio de caoba maciza, acomodando documentos. Evitaba mi mirada, y eso me inquietaba más que la hostilidad abierta de Vanessa. Carlos se recostó en su silla con aire de propietario, la pierna cruzada sobre la rodilla. Vanessa estaba sentada al borde de su asiento, lista para saltar. «Olvidemos las formalidades, Javier», suspiró Carlos, mirando el techo. «Tengo una reunión del cabildo a las 3». El notario se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo viejo y se los volvió a poner. «El procedimiento es el procedimiento, Carlos Méndez». Comenzó a leer las cláusulas básicas, lenguaje jurídico seco que sonaba como música para mis oídos. Cuenta bancaria, liquidez, el automóvil, todo iba para el hijo. Me enderecé en la silla, que crujió bajo mi espalda. No esperaba herencia. María Elena siempre había dicho que Carlos debía mantener las apariencias y que yo necesitaba poco. Y también la residencia principal y el terreno ubicado en Avenida de los Insurgentes número 4. Se zambulló en su bolso sobredimensionado y con un grito agudo que resonó como un disparo en la sala silenciosa, sacó una pequeña copa de champán burbujeante. El líquido dorado se vertió en la copa. «Por fin», exclamó sin ninguna vergüenza. Se volvió hacia mí y sus ojos no contenían solo triunfo, sino puro desprecio. Se inclinó y siseó para que solo yo pudiera escuchar. «Empieza a empacar tus cosas, Roberto. Te doy 24 horas para largarte. Sin cajas, solo objetos personales. El resto va al basurero». Carlos ni siquiera levantó la vista, ocupado enviando mensajes de texto, mentalmente ya disponiendo de su herencia. Permanecí en silencio. Adentro, ni una lágrima, solo una claridad fría. Según el artículo 62 de la Ley Federal de Vivienda, incluso un ocupante registrado cuyo título de propiedad ha cambiado tiene al menos 30 días, salvo decisión judicial. Ella estaba faroleando, pero no sabía con quién trataba. «Discúlpenme». La voz de Javier fue sorprendentemente firme, cortando el tintineo del champán. «No he terminado de leer la última línea». Vanessa se congeló. La copa se detuvo en el aire. Carlos levantó la vista de su celular. «¿Qué línea?», preguntó irritado. «Mamá siempre me dejaba todo a mí. Es la tradición. Su madre, María Elena». El notario me miró directamente. Su mirada llena de profundo respeto y creo de simpatía. «No le dejó la casa a ninguno de ustedes. Dejó una disposición y una grabación en video». Javier presionó un botón del control remoto. Una pantalla blanca descendió de la pared y el proyector se encendió. El rostro de María Elena apareció. Estaba sentada en su sillón favorito, ese que Carlos quería tirar. Se veía cansada. La enfermedad claramente había cobrado su precio, pero sus ojos estaban claros y duros. «Carlos», la voz de mi esposa llenó la habitación, haciendo que Vanessa se sobresaltara. «¿Pensabas que estaba ciega? ¿Realmente creías que no veía de dónde venía el dinero para tu despacho? ¿Y por qué desaparecían fondos del presupuesto municipal?» La sala quedó tan silenciosa que podía escuchar el reloj de pared latiendo. Carlos se puso lívido. «Esto es una locura. Dejo la decisión final enteramente a mi esposo Roberto». María Elena continuó desde la pantalla. «Él es la única persona que conoce la combinación de la caja fuerte. Pero más importante aún, Carlos, él es la única persona que sabe cómo leer lo que hay dentro. No le dejo una casa, le dejo un expediente y el derecho a decidir qué hacer con él». La imagen cambió. Apareció un escaneo electrónico de un documento, un plano de nuestra propiedad estampado en rojo con permiso de demolición. Carlos saltó de su asiento. «Esto es falso. Apaguen eso ahora mismo». No miré a mi hijo. Mi mirada, entrenada para detectar la menor inconsistencia en miles de documentos, permaneció fija en la pantalla. Vi la fecha en el plano. 3 meses atrás. La firma era de Carlos.
Había planeado la demolición mientras su madre aún estaba viva. Pero no era la fecha lo que hizo latir mi corazón un poco más rápido, y luego calmarse en un ritmo frío y regular. Era el sello circular en relieve que validaba el permiso. Llevaba la inscripción Comisión de Urbanismo de Jiutepec. Sentí las comisuras de mi boca elevarse en una sonrisa. El municipio de Jiutepec había sido disuelto administrativamente y anexado por el Distrito Central hacía 2 años. Ese sello estaba caduco. El documento era jurídicamente nulo y sin valor. Mi hijo, el gran político, no solo era cruel, era estúpido. Y en mi mundo, la estupidez es una condena. Una ira profesional, fría y pura, comenzó a subir en mí, desplazando el dolor. Me di cuenta de que la batalla apenas comenzaba. «Es un deepfake», gritó Carlos. Su voz se quebró en un registro agudo, rompiendo la imagen del político sereno que había cultivado durante años. «Javier, usted es cómplice de esto. Es una falsificación barata». Mi madre estaba fuera de sí en sus últimos días, bajo morfina. Recorrió la sala agarrando el respaldo de la silla, el borde de la mesa, como si el piso se estuviera desmoronando bajo sus pies. Vanessa se quedó congelada, su rostro rojo. La copa de champán en su mano parecía ridícula, como un juguete traído a un funeral. Permanecí sentado sin moverme. Un cambio se había producido en mí, silencioso como una llave girando en una cerradura bien aceitada. Mi hijo no solo era cruel, era jurídicamente analfabeto. Había firmado un documento con el sello de una autoridad inexistente. Había planeado destruir evidencia sin siquiera verificar su validez legal. Durante 40 años había visto hombres como él. Piensan que el poder es un escudo, olvidando que la ley es una espada. Y esa espada ahora estaba en mi mano. Me levanté lentamente. El piso apenas crujió. Sabía cómo levantarme en silencio para no interrumpir a un jurado durante la lectura de una sentencia. Un pesado silencio cayó sobre la oficina. Carlos se detuvo a mitad de su frase, volteándose para enfrentarme. No vi miedo en sus ojos, sino confusión. El viejo indefenso parecía alejarse de mí. La combinación de la caja fuerte. Mi voz era uniforme, firme. No era la voz de un padre, era la voz del escribano judicial devolviendo una solicitud por falta de competencia. No necesitas la combinación, Carlos. Se detuvo, tratando de recomponerse. Papá, no empieces, dame la combinación y podemos... No necesitas la combinación, repetí, dando un paso hacia él. Necesitas una orden de cateo y no tienes motivos para obtener una. Me volví hacia el notario que me observaba con una leve sonrisa. Licenciado Javier Domínguez, le solicito que registre oficialmente que acepto plenamente las funciones de albacea testamentario y administrador del patrimonio de mi difunta esposa, incluyendo la gestión de los archivos. Envié una copia del acta a mi correo electrónico dentro de la hora. Sin esperar respuesta, salí de la oficina. No azoté la puerta. La cerré suavemente con un clic decisivo. Pero mi mente era clara, cortando toda emoción superflua. De vuelta en la propiedad, no me molesté en quitarme el abrigo. Pasé frente a la sala donde el perfume de Vanessa aún flotaba y fui directamente a la pesada puerta de madera de mi despacho al final del pasillo. Giré la perilla. El aire adentro estaba estancado y olía a papel viejo, aceite de máquina de escribir y tinta. El olor del orden. Alrededor de las paredes había filas de archiveros de cartón y estantes cerrados con llave. Aquí, en estas cajas de papel amarillento, estaba la crónica de la vida de la ciudad, litigios de tierras de los años 90. Privatizaciones ilegales de los años 2000, actas de la Comisión de Desarrollo Urbano. María Elena recopilaba la inteligencia. Yo la sistematizaba. Ella era la cazadora. Yo era el guardián. Me senté en mi viejo escritorio macizo y encendí la computadora. La pantalla se iluminó, bañando la habitación con un resplandor azulado. Carlos pensaba que yo era una reliquia obsoleta,
tecnológicamente analfabeto. Había olvidado que yo era quien había implementado el sistema de gestión electrónica de documentos en el juzgado, mientras él todavía reprobaba sus exámenes. Mis dedos se posaron habitualmente en el teclado. Me conecté al portal de justicia electrónica. Mi acceso consultivo aún estaba activo. Los jueces a menudo me pedían ayuda para hacer extracciones de expedientes complejos. Ahora no solo estaba cerrando las puertas de la casa, estaba creando una fortaleza jurídica a su alrededor. Hice clic en la plantilla para una solicitud de medidas cautelares de urgencia. Mis dedos volaron sobre las teclas. Solicitante, Roberto Méndez en calidad de albacea testamentario. Objeto, prohibición de todas las acciones de desalojo concernientes a la propiedad. Motivo, amenaza de pérdida de bien inmueble heredado. Cité el artículo pertinente del Código Civil. Adjunté el escaneo del testamento que Javier ya me había enviado. Y agregué un punto sobre el estado jurídico cuestionable del permiso de demolición. Hice clic en firmar con firma electrónica. Mi espada en el mundo digital. El sistema dudó un segundo. Luego mostró una notificación verde. Solicitud registrada. Número de expediente asignado. Eso era todo. En 15 minutos, ese número aparecería en la base de datos del conservador de hipotecas. Cualquier intento de vender, hipotecar o destruir la casa sería automáticamente bloqueado. Si Carlos se presentaba con una excavadora, no solo violaría mi voluntad, violaría una orden del tribunal. No era un escándalo familiar, era un delito penal. Respiré y me recosté en mi silla. Mis manos descansando sobre el escritorio, la cabeza firme, sentí una extraña calma, como si hubiera vuelto al trabajo después de unas largas vacaciones. Ahora, la caja fuerte estaba escondida detrás de un panel falso en uno de los archiveros. María Elena no confiaba en la electrónica para estas cosas. Buena cerradura mecánica anticuada. Marqué la combinación, la fecha de nuestro matrimonio y el número del artículo con el que ganamos nuestro primer caso juntos. Clic. La pesada puerta se abrió. Adentro había una sola carpeta de cartón negro, sin etiqueta. La saqué, sintiendo el peso del papel. Abrí la carpeta. El primer elemento era un contrato. Papel grueso, filigrana, un acuerdo para la venta del terreno y las estructuras. Comprador, Industrias Químicas del Bajío SDCV. Vendedor Carlos Méndez con poder notarial. Pasé la página, revisando las cláusulas habituales, buscando la trampa. Carlos quería vender el terreno para una fábrica. Eso ya lo sabía. Pero ¿por qué María Elena había dicho que Carlos me estaba tendiendo una trampa? Entonces lo vi. Anexo número 3 al contrato. Acuerdo de cesión y responsabilidad operativa. Miré el cartón negro. El frío que había sentido en la oficina del notario parecía un ligero escalofrío comparado con el horror glacial que me invadió ahora. Según esta cláusula, después de la venta, el título se transfería a la empresa, pero el usuario y la parte responsable del estado del terreno y del manto freático durante el período de preparación de construcción era designado como el ocupante actual. Yo, Carlos, no solo estaba vendiendo la casa, estaba vendiendo la propiedad como sitio de vertedero tóxico. Pero lo más aterrador estaba en otra parte. El contrato estipulaba que todas las multas ambientales, costos de remediación y gastos de limpieza para terrenos ozonados recaían enteramente sobre el ocupante responsable. Él sabía que la empresa planeaba verter aquí incluso antes de la construcción oficial, y había estructurado el contrato para que cuando la agencia ambiental o el fiscal llegara y encontrara toxinas, el expediente penal no se presentara contra el gigante químico o contra él, quien había recibido el dinero. Se presentaría contra mí. La carpeta contenía otro documento. Proyecto Epicentro. Un mapa hidrogeológico del terreno. Flechas rojas indicaban que el vertido de la futura fábrica fluiría directamente hacia el río municipal, envenenando el suministro de agua de la ciudad. Mi hijo no solo quería desposeerme, planeaba convertirme en el chivo expiatorio de una catástrofe ambiental
para cubrir su acuerdo, estaba dispuesto a enviar a su propio padre a prisión federal solo para comprar un lugar en la Cámara de Diputados. Cerré la carpeta. El sonido de la cubierta cerrándose fue como un disparo. Apoyé mi palma sobre el cartón. Ya no era un padre, era un fiscal. Y un fiscal no tiene sentimientos familiares. Un fiscal solo tiene evidencia. ¿Qué hará Roberto ahora que conoce toda la verdad? ¿Logrará detener a Carlos antes de que sea demasiado tarde? No se pierdan la siguiente parte de esta historia de traición, justicia y redención. Si te ha gustado este primer episodio, no olvides darle al botón me gusta y suscribirte al canal Los Consejos del Abuelo. Ahora continuamos. La primera confrontación. El ruido de un auto entrando en el camino rompió mi trance. La grava crujió agresivamente bajo las llantas. Así es como conducen las personas que piensan que la tierra bajo sus pies les pertenece. Miré por la ventana y observé a través de los visillos la camioneta negra de Carlos, seguida de una berlina abollada con una calcomanía que decía Cerrajería 24 horas, y otro auto, un sedán dorado que no reconocí, venía más temprano de lo previsto. Carlos, Vanessa, un joven con una caja de herramientas y un hombre alto con traje rojo con una carpeta de cuero abierta bajo el brazo. Un experto, me di cuenta. Un abogado. Carlos contaba con intimidarme con términos que yo conocía mejor que la tabla de multiplicar. No bajé. Me quedé en mi despacho, mirando por la ventana como un general en una colina. Se acercaron a la puerta. Carlos le gritó algo al cerrajero, señalando la puerta. El hombre asintió, se apartó y sacó sus herramientas. Vanessa estaba lista, golpeando impaciente con el pie sobre las viejas baldosas. Pero entonces el cerrajero se congeló, retrocedió lentamente y señaló la hoja de papel que yo había colocado en la puerta 20 minutos antes. Una hoja con formato oficial, colocada en una funda de plástico para protegerla de la humedad. Carlos arrancó la funda y acercó el papel a sus ojos. Vi su cuello tensarse. Empujó el documento bajo la nariz del hombre del traje rojo. El hombre examinó el texto y vi su expresión pasar de arrogante a preocupada, casi asustada. Le dijo algo a Carlos, negando con la cabeza. Carlos gritó, gesticulando furiosamente, pero el abogado retrocedió como si tuviera miedo de tocar la puerta. Yo sabía lo que decía el papel. Era una copia de la notificación del tribunal con el sello de aceptación electrónica. Orden de embargo preventivo sobre la propiedad, el número de expediente, el objeto del procedimiento sucesorio y una pequeña postdata que había agregado citando el artículo del Código Penal sobre allanamiento y violación de una orden judicial. El cerrajero, escuchando fragmentos de conversación, guardó sus herramientas en su maletín, dijo algo como, yo no me meto en estos líos y regresó a su vehículo. Vanessa lo llamó, pero él no miró atrás. Carlos se quedó plantado en el porche apretando mi hoja de papel, luego miró directamente hacia la ventana de mi despacho. Nuestros ojos se encontraron, aunque no podía verme detrás de los visillos. Sabía que yo estaba ahí. Un minuto después, mi celular sonó. Abre, papá, tenemos que hablar. Bajé, abrí la puerta pero no salí, bloqueando la entrada con mi cuerpo. No entrarán a la casa, dije con calma. Conforme a la orden del tribunal, el acceso a terceros está restringido hasta que se complete el inventario. Tira a ese viejo. Vanessa resopló indignada. Soy la esposa de su hijo, legalmente, en el marco del procedimiento sucesorio. Usted es un tercero sin derecho sobre el bien en litigio, dije con calma. Y tú, Carlos, eres una parte interesada. El hombre del traje rojo tosió discretamente. Carlos Méndez. Su padre tiene formalmente razón. Si forzamos la entrada ahora, será considerado como violación de la orden del tribunal. Es un delito como mínimo, dado su estatus. Carlos apretó los dientes, hizo señas a Vanessa y al abogado de regresar al auto. Papá, cambió de tono. Ahora las notas cálidas que usaba para encantar a los votantes en los mítines regresaron a su voz. Se acercó, tratando de tomar mi mano.
No la retiré, pero mi palma permaneció fría e inerte. Escucha, comenzó, entiendo que estés molesto, mamá acaba de morir. Estás en duelo. Artículo 89 de la Ley General del Equilibrio Ecológico, lo interrumpí. Toda transacción inmobiliaria en una zona de protección de aguas requiere una certificación del conservatorio. Sin verificación del catastro, todo negocio que involucre una propiedad en una zona de agua protegida es nula, y nuestra parcela se encuentra precisamente en tal zona. La sonrisa desapareció de su rostro. «Me estás chantajeando», gritó. «Ya tomé el dinero. ¿Entiendes? El anticipo fue gastado. Tengo que cerrar el trato esta semana. Si no, los inversionistas no son gente con la que se juega». «¿Y yo sí lo soy?», pregunté suavemente. Carlos retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Algo nuevo brilló en sus ojos. No vergüenza, sino miedo. El miedo real y crudo de un animal acorralado. Se dio cuenta de que yo no solo estaba obstruyendo. Yo sabía. «Te vas a arrepentir», escupió, retrocediendo. «¿Crees que tus libros te van a salvar? Tengo recursos de los que nunca has oído hablar. Vamos a cortar todo. Electricidad, agua, gas. Volverás arrastrándote». Regresó hacia el auto. Vanessa ya estaba adentro, tecleando furiosamente en su teléfono. El abogado del traje rojo se apartó para abrir la portezuela de Carlos. Y en ese momento, al girarse, su saco se abrió y vi su cédula profesional. Mi memoria profesional, que había retenido miles de números de expedientes y nombres, hizo clic, dando el resultado. Había visto ese número en resúmenes de expedientes hace años. El caso de fraude de vivienda para veteranos. Un abogado inhabilitado, condenado por falsificar poderes notariales. «Carlos», llamé. Se volvió sosteniendo ya la portezuela. «¿Qué más? ¿Tu abogado?» Señalé al hombre del traje rojo. «Dile que si se presenta en mi puerta, una vez más, enviaré al Colegio de Abogados de México una solicitud de información sobre su estatus y una copia del expediente de condena de hace 5 años. Dudo que su libertad condicional haya terminado». El hombre de rojo se congeló, giró lentamente la cabeza hacia mí, y su rostro se volvió del color del asfalto sobre el que estaba parado. Murmuró algo rápidamente a Carlos y subió al auto. Carlos me miró con rabia pura, pero no dijo nada. La portezuela se cerró de un golpe, el motor rugió, y el convoy partió. Levantando una nube de polvo, me quedé de pie en el porche. Mi pequeña victoria tenía un sabor agridulce. Carlos estaba desesperado. Usaba un estafador inhabilitado porque ningún abogado honesto tocaría un caso tan sucio. Eso significaba que todos los documentos que ese hombre había preparado eran jurídicamente vulnerables. Mi hijo no solo estaba desesperado, estaba en pánico. Y el pánico hace cometer errores. Todo lo que tenía que hacer era esperar y registrarlos. El ataque nocturno. Regresé a la casa y cerré todos los cerrojos. Pero ahora sabía que volvería, y la próxima vez no vendría con papeles. Carlos había mencionado inversionistas, aquellos con los que no se juega. Volví a mi despacho. Necesitaba saber más. ¿Qué era Industrias Químicas del Bajío SADCV? ¿Quién estaba detrás de ellos y por qué tenían tanta prisa? Me senté frente a la computadora. Mi jornada laboral apenas comenzaba. El cursor parpadeaba en la barra vacía como un latido del corazón. No tecleé el nombre de la empresa en un motor de búsqueda ordinario. Allí solo encontraría un bonito sitio web con fotos de empleados felices y campos verdes. Necesitaba la verdad, y la verdad no se esconde en los anuncios. Se esconde en los archivos judiciales. Abrí mi base de datos jurídica e ingresé Industrias Químicas del Bajío en la barra de búsqueda. El sistema reflexionó un momento, recorriendo gigabytes. Resultado: 309 documentos encontrados. Hice clic en el filtro Asuntos civiles. La lista era interminable. Demandas por daños a la salud, violaciones ambientales, una acción colectiva de los habitantes del pueblo de San Isidro. Pero casi en todos lados la nota indicaba:
procedimiento terminado por acuerdo, o expediente cerrado, documentos sellados a petición de la defensa. Confidencialidad comercial. Habían comprado su camino, pagando sumas a víctimas, sobornando a funcionarios y continuando envenenando la tierra. Pero yo conocía una falla. Los asuntos administrativos, a diferencia de los civiles, permanecen en el dominio público más tiempo y son más difíciles de borrar de la base de datos, especialmente si conoces el número de protocolo inicial. Comencé a excavar más profundo, usando filtros de fecha y región. 1 hora, 2 horas. Mis ojos se cansaban, mi pierna me dolía, pero no me detuve. Finalmente encontré una sentencia de tribunal administrativo de hace 5 años. Una pequeña multa por violación de las regulaciones de vertido de desechos peligrosos de clase 3. En el anexo había una lista de productos químicos: mercurio, cadmio, fenol. Crucé esta lista con el mapa del proyecto epicentro de la caja fuerte de María Elena. Todo coincidía. No solo estaban construyendo una fábrica. Buscaban un lugar barato para esconder lo que no podía ser tratado. Y nuestra propiedad, con sus antiguas canteras subterráneas, era perfecta para enterrar el veneno profundamente en el subsuelo, excepto que esas canteras estaban conectadas al manto freático municipal. Si Carlos vendía la casa, en 1 año la mitad de la ciudad estaría bebiendo agua que sabía a fenol. Y según los documentos, yo sería la persona a culpar. De repente, la pantalla de la computadora se volvió negra. El zumbido de la torre cesó. La lámpara del escritorio parpadeó y murió. Oscuridad y silencio envolvieron la casa, roto solo por el sonido de la lluvia en el techo. Giré el interruptor. Nada. Miré por la ventana. Las luces de los vecinos estaban encendidas. No era un apagón general. Saqué mi celular. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. Incidente técnico. El equipo saldrá en 3 días. O firma los documentos y la electricidad regresará en 5 minutos. Carlos había pasado de las amenazas a la acción. Pensaba que el viejo estaría asustado por la oscuridad, que sin electricidad ni calefacción me rendiría. Había olvidado que yo había sobrevivido a los años 90, cuando los apagones eran la norma y redactábamos sentencias en el tribunal a la luz de las velas. Encontré la linterna en mi armario. El haz cortó la oscuridad, iluminando las filas de códigos jurídicos. Fui al estante donde se conservaban los antiguos boletines municipales. Lotito 82, Resolución del Ayuntamiento de Cuernavaca, una página amarillenta por la edad sobre el estatus de edificios que contienen archivos de importancia nacional. En ese entonces, mi casa, siendo propiedad de la ciudad, era un depósito temporal para los archivos del juzgado municipal, y ese estatus nunca había sido oficialmente revocado. Según el artículo 4, desconectar el suministro eléctrico de estos edificios sin la aprobación escrita del fiscal del distrito estaba prohibido. Marqué la línea de emergencia. Hola, servicios municipales. La joven del otro lado parecía cansada. Aquí Roberto Méndez, Avenida de los Insurgentes 425. Me cortaron la electricidad. ¿Hay un apagón en el sector o es un corte dirigido? Espere un momento, señor. Anote este número, la corté con mi tono de escribano, ese que hacía temblar a los abogados. Resolución del Ayuntamiento del 12 de marzo de 1980. Su supervisor, el señor Jiménez, sabe que cortar la luz de una instalación con estatus de archivo especial conlleva hasta 5 años de prisión. El silencio cayó sobre el auricular. ¿Qué tipo de archivo?, preguntó la chica frustrada. Archivo judicial, respondí. Tiene exactamente 1 hora para restablecer el servicio. Si no, en 1 hora y 1 minuto llamo al fiscal y dicto una denuncia penal. Y la nombraré como cómplice. El cronómetro comienza ahora. 40 minutos después, la bombilla sobre la escalera parpadeó y se encendió con una luz amarilla. La computadora pitó, cargándose. Carlos pensaba que gobernaba la ciudad, pero la ciudad estaba regida por leyes, y yo las conocía mejor que nadie. Pero sabía que esto era solo una victoria temporal.
La salvación inesperada. Fui a la cocina a hacer té. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por el subidón de adrenalina. Luego un golpe suave en la puerta. No el golpe agresivo del día, sino uno tímido, casi inaudible. Me acerqué a la puerta sin abrirla. ¿Quién es? Roberto Méndez. Soy Lupita, la asistente de Vanessa. Fruncí el ceño. La chica que siempre corría detrás de mi nuera con pilas de bolsas de compras. Sus ojos perpetuamente rojos por falta de sueño y lágrimas. ¿Por qué estaba aquí? ¿Una amenaza? Estoy sola, dijo a través de la puerta. Por favor, es importante. Abrí la puerta, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Lupita estaba de pie en el porche, empapada por la lluvia, con un abrigo delgado. Estaba llorando, en sus manos sostenía una pequeña memoria USB. Tome esto. Empujó la memoria a través del espacio. Vanessa está furiosa ahora. Ella y Carlos piensan que está durmiendo o sin electricidad. ¿Qué es esto?, pregunté, tomando el plástico frío. Está falsificando su firma, dijo rápidamente la chica, mirando la calle oscura. Ahora Carlos encontró un grabador. Están haciendo un facsímil. Quieren presentar una solicitud de donación afirmando que usted la firmó hace una semana, antes de la muerte de María Elena, para eludir su impugnación. Miré a esta chica asustada y me vi a mí mismo también ingenuo, creyente en la justicia, pero lastimado por el poder de los poderosos. ¿Por qué me ayuda?, pregunté. Lupita sonrió amargamente. Vanessa me despidió hoy. Dijo que compré el champán equivocado y me lanzó un zapato. Sonrió tristemente. Los escuché hablarles esta tarde. Usted es el único del que tienen miedo. Por favor, hágalos pagar. Se dio la vuelta y se fue, desapareciendo en la oscuridad. Cerré la puerta, apretando la memoria USB. Falsificación de firma. Uso de facsímil en documentos que transfieren título de propiedad inmobiliaria. Esto no era solo fraude. Era un delito grave, un crimen penal. Hasta 10 años. Regresé a la computadora e inserté la memoria USB. La carpeta estaba etiquetada Escritura escaneada. Abrí el archivo. Era un escaneo de la escritura de donación. La fecha era de una semana atrás. La firma se parecía a la mía. Mucho. El grabador había hecho un buen trabajo, pero habían cometido un error. Un error fatal, estúpido, que solo un profesional podría notar, hice zoom en la imagen. El color de la tinta. Habían usado un bolígrafo de tinta de gel negro, pero hace una semana, el día en que fecharon la escritura, yo estaba en el hospital con María Elena y firmé el formulario de consentimiento médico con un bolígrafo de tinta solo azul, porque en las agencias gubernamentales y las oficinas notariales, la documentación estricta debe firmarse con tinta azul para distinguir el original de una copia. Esta regla está grabada en mi cerebro. Nunca llevo bolígrafo de tinta de gel negro. Si pudiera encontrar una copia de ese consentimiento médico con la fecha y hora, tendría prueba irrefutable de que en el momento de la supuesta firma, yo no podía físicamente haber usado un bolígrafo de tinta de gel negro estando en el hospital. Pero el tiempo era corto. Planeaba registrar esta escritura mañana por la mañana, apenas abriera la oficina del conservador, usando su conexión para acelerarlo. Tenía que actuar de manera preventiva, y un plan comenzó a formarse. Un plan que requería no solo conocimiento de la ley, sino habilidades de actuación. Mañana por la mañana, iría hacia ellos. Solo, no para rendirme, sino para tender la trampa. No dormí esa noche, no por miedo, sino por concentración. Me senté en mi escritorio, acomodando los documentos frente a mí como un juego de solitario. Una copia del consentimiento médico que obtuve a través del sistema de archivo electrónico del hospital estaba junto a la escritura falsificada del USB de Lupita. La diferencia era evidente, incluso para un ojo no entrenado, pero para el tribunal necesitaba más que solo el color de la tinta. Necesitaba su pánico. ¿Logrará Roberto atrapar a Carlos en su propia trampa?
¿Qué sucederá cuando llegue la confrontación final? No se pierdan la siguiente parte donde la justicia finalmente comenzará a caer sobre los culpables. Si están disfrutando esta historia, no olviden suscribirse a los consejos del abuelo para ver cómo termina esta batalla legal. La mañana del juicio. La mañana era gris y húmeda. El reloj marcaba las 8:00 a.m. Las 24 horas que Vanessa me había dado habían expirado. Sabía que vendrían, y no me decepcionaron. El ruido de llantas, el golpe de portezuelas. Esta vez no había cerrajero ni abogado, solo Carlos y Vanessa. Irrumpieron en la propiedad sin siquiera intentar tocar el timbre. Vanessa recogió un trozo de piedra del camino y lo lanzó a través de la ventana de la sala. El estruendo del vidrio resonó como una señal de ataque. «Sal, viejo loco», gritaba ella. Su rostro, normalmente alisado con cremas caras, estaba deformado por la rabia. «El tiempo se acabó. Tenemos los documentos. La casa es nuestra». Carlos se quedó un poco atrás, respirando pesadamente. Se veía demacrado, su cabello desordenado. Parecía un hombre al borde del colapso. «Papá, no lo hagas más difícil», dijo firmemente. «La policía viene en camino. Te van a sacar de aquí bajo custodia por retención ilegal de propiedad privada». Bajé lentamente. Desde detrás de los visillos, llevaba el traje gris que había usado para ir a trabajar estos últimos 5 años. En mi mano sostenía una carpeta. «Están violando la paz», dije con calma, mirando a Vanessa levantar el brazo para un segundo golpe. «Código Penal Federal, artículo 200. «Me importan un carajo tus estatutos», gritó ella. «Venimos del conservatorio. La escritura está registrada. Tenemos la escritura de donación con tu firma. Ya no eres nadie aquí». Carlos sonrió. «Una escritura de donación. Una escritura de donación», repetí. «La escritura donde mi firma fue hecha con bolígrafo de tinta de gel negro». Carlos se congeló. «Como tú, y fechada el 15, continué, sin darle tiempo para recomponerse. «Ese día, Carlos, yo estaba en cuidados intensivos con tu madre, firmando un formulario de consentimiento médico con bolígrafo de tinta azul. Las cámaras del hospital graban 24/7. Un perito en grafoscopía probará la falsificación en un día. Y entonces ya no es un litigio civil, hijo mío, es un delito. Falsificación de documentos con el propósito de robo de propiedad». Vanessa se quedó congelada, su brazo cayendo con la piedra. «Pero eso no es todo». Me volví hacia mi nuera. «Vanessa, estabas tan emocionada de tener esta casa. ¿Leíste el contrato que tu esposo firmó con Industrias Químicas del Bajío?» «¿Qué químicas?». Se congeló, confundida, mirando entre Carlos y yo. «Carlos no te dijo», fingí sorpresa sincera. «Vendió el terreno para una instalación de almacenamiento de desechos tóxicos. Pero la parte más interesante es la cláusula de responsabilidad». Abrí la carpeta y saqué una copia del anexo número 3. «Lee, Vanessa, cláusula 42. En caso de fracaso en recuperar daños del ocupante principal responsable, es decir, yo, la responsabilidad subsidiaria será soportada por el cónyuge en tanto beneficiario que proporcionó asesoría notarial para la transacción». «Tú asesoraste la venta, ¿verdad?». Vanessa arrancó el papel de mis manos. Sus ojos recorrieron las líneas. «¿Qué significa esto?». Su voz temblaba. «Significa», expliqué con un tono frío, «que cuando la agencia ambiental encuentre fenol aquí y demande una remediación de unos 100 millones de pesos, no solo tomarán el despacho de Carlos. Tomarán tu salón de belleza, tu auto, tu ropa, y hasta ese condominio que compraste en Cancún. Quedarás en bancarrota, Vanessa, y enfrentarás cargos como cómplice de un crimen ambiental». Vanessa levantó lentamente sus ojos hacia su esposo. Estaban llenos de un terror que se transformaba en rabia. «Tú dijiste que solo era vender el terreno para casas», siseó. «Me mentiste». «Vanessa, espera. Él está mintiendo», gritó Carlos, tratando de agarrar su brazo. «¿Mentir?», grité. «Llama a tu abogado, el del título falsificado».
Pregúntale qué es la responsabilidad subsidiaria en un caso ambiental. La alianza se derrumbó ante mis ojos. Vanessa empujó a Carlos. «Idiota», aulló. «Nos vas a arruinar a todos». Se volvió y miró la casa. Un pensamiento loco apareció en sus ojos. Los documentos, siseó. Si no hay documentos, no hay caso. «Vanessa, ¿qué estás haciendo?», gritó Carlos mientras ella corría hacia el auto y sacaba un bidón de gasolina rojo del maletero. «Vamos a quemar este lugar», aulló, abriendo la tapa. «Diremos que fue un incendio accidental. El seguro cubrirá todo y no habrá grafoscopía, ni tinta, ni firmas». «Detente». Carlos trató de agarrarla, pero ella roció la gasolina directamente en el porche. El olor acre del combustible me golpeó la boca, mezclándose con el olor de la tierra mojada. Permanecí inmóvil. Por dentro, todo gritaba, pero sabía que no podía detenerlos físicamente. Era un viejo contra dos personas amenazadas por el miedo y el odio, pero tenía un arma más poderosa que la fuerza. Sentí mi celular vibrar en mi bolsillo. No era una señal de la policía o de los bomberos. Saqué el teléfono con calma, presioné un botón y lo llevé a mi oreja. «Licenciado Javier Domínguez», dije lo suficientemente fuerte para que oyeran. «Active el protocolo 7». Carlos se congeló. «¿Qué? ¿Qué protocolo? ¿Pensabas que me iba a quedar sentado aquí esperando a que me mataras?» Giré la pantalla del celular hacia ellos. La pantalla mostraba una conexión de video, oficina notarial departamental y grabación en curso. Conexión con investigaciones especiales. Detective establecido. «En este momento», dije mirando la cámara, «están intentando destruir propiedad privada por medios peligrosos. Código Penal Federal, artículo 37, incendio provocado, hasta 10 años. Más tentativa de homicidio, porque como saben estoy en la casa». Vanessa, el bidón en la mano, se congeló como una estatua de sal. «Pero eso no es todo», continué. «Carlos, tenías que hablar en el ayuntamiento hoy, en la conferencia ambiental, ¿verdad?». Permaneció en silencio mirando el teléfono como si fuera una serpiente. «No solo llamé a un detective», le dije suavemente. Redirigí la señal. «En este momento, Carlos, estás en vivo, pero no en el Instagram de tu esposa». «¿Dónde?», susurró. «En la pantalla grande del auditorio del Palacio Municipal», respondí. «El alcalde, la prensa y tus competidores están sentados allí ahora mismo. Te esperaban para tu conferencia sobre una ciudad limpia y te están viendo con un bidón de gasolina mientras tu esposa tiene un encendedor». En el silencio que se instaló en el jardín, escuché las voces distantes, distorsionadas, viniendo de mi teléfono. Era el ruido del público en la conferencia ambiental. Vanessa dejó caer el bidón. Cayó en el charco de gasolina. Pero gracias a Dios no se encendió. El fuego no se prendió, pero algo más se encendió. La comprensión en los ojos de mi hijo de que su carrera, su reputación, su vida acababa de volcarse. Y para eso no había necesitado ningún cerillo. El colapso, Carlos cayó de rodillas directamente en el charco. Su traje costoso quedó empapado inmediatamente, pero ni siquiera lo notó. Miraba mi teléfono donde la pequeña ventana mostraba la sala municipal abarrotada. La gente en el fondo se levantaba. Alguien filmaba la pantalla grande que transmitía nuestra escena con su teléfono. El murmullo del público crecía, convirtiéndose en una tormenta. «Apágalo», gritó extendiendo sus manos temblorosas hacia mí. «Papá, por favor, apágalo, devolveré todo, la casa, el terreno, todo, solo apágalo». Vanessa estaba de pie, las manos presionadas sobre su boca, los ojos abiertos de par en par por el terror. Retrocedió lentamente hacia el auto, esperando que si salía del cuadro, desaparecería de la realidad. No apagué el teléfono, lo sostuve con calma de la misma manera que sostenía un veredicto durante un juicio. «¿No entiendes, Carlos?», dije, y mi voz amplificada por los altavoces en el auditorio municipal resonó como una campana. «Esto no es una negociación, es un veredicto.
Di un paso hacia él. El olor a gasolina todavía flotaba en el aire, mezclándose con el olor de su miedo. Estabas dispuesto a quemar la casa que tu madre construyó. Estabas dispuesto a envenenar la ciudad donde creciste. ¿Y por qué? Por dinero que ya tenías de sobra. Tuve que hacerlo, de repente gritó, disolviéndose en histeria. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el sudor. Me habrían matado. Los inversionistas no son solo negocios, papá. Son mafiosos. Tomé su dinero para este proyecto. Y si no les doy el terreno, sollozaba, ocultando su rostro en sus manos. Un hombre desesperado, no un político ni un magnate, sino un niño asustado que se encontró atrapado jugando juegos de adultos. Los mafiosos solo asustan a quienes viven fuera de la ley, respondí. Y yo vivo por la ley, y ahora, hijo mío, tú también lo harás. Giré la cámara hacia mí mismo. Distinguido fiscal general, presenté a la parte invisible del otro lado de la línea. Yo, Roberto Méndez, reporto oficialmente tentativa de incendio provocado y amenaza de homicidio. Todos los presentes en el auditorio son testigos. Considere esta grabación como evidencia oficial. Y también ponga en el expediente los documentos relativos al acuerdo de tierras ilegal y la amenaza ambiental, cuyas copias ya fueron enviadas a su servidor. Una voz estricta y autoritaria vino por el altavoz. La reconocí. Era el fiscal mismo, a quien sabía que asistiría a la reunión. La declaración es aceptada. Roberto Méndez, la policía y un equipo de análisis están en camino. Nadie debe abandonar la escena. Carlos levantó la vista. La última chispa de esperanza murió en sus ojos. Se dio cuenta de que esto era el fin, no solo un escándalo. Era el arresto. Vanessa, al escuchar sobre la policía, gritó y corrió hacia el auto. Yo no tuve nada que ver con esto. Aulló, golpeando la portezuela. Fue él. Me obligó. Solo soy una esposa. Saltó detrás del volante. Arrancó el motor. La camioneta negra rugió. Vanessa, detente, gritó Carlos, tratando de alcanzarla, pero sus pies resbalaron en la tierra mojada. El auto arrancó a toda velocidad, proyectando grava. Se lanzó hacia el portón, aplastando los canteros de peonías que María Elena tanto había amado. Pero no me moví. Sabía algo que ella no sabía. El auto recorrió unos 20 metros. Luego, como si hubiera golpeado un muro invisible, frenó bruscamente y se detuvo. Vanessa giró el contacto, golpeó el volante, pero el motor permanecía en silencio. Caminé lentamente hacia el auto inmovilizado. Vanessa se debatía adentro como un pájaro en una jaula, golpeando las portezuelas cerradas. Electrónica, dije con calma, mirándola a través del vidrio. Los autos modernos son tan vulnerables. Carlos finalmente se levantó y tambaleó hacia mí. ¿Qué hiciste?, preguntó con voz hueca. Ayer, respondí sin mirarlo, cuando presenté la solicitud de medidas cautelares, incluí este auto en el inventario de la propiedad. Está registrado a tu nombre, Carlos, lo que significa que está sujeto a embargo hasta que termine la investigación. Saqué el segundo teléfono, el viejo teléfono de María Elena. También llamé a la compañía de seguros. Les informé que el auto estaba en riesgo de destrucción y estaba siendo usado para cometer un delito. Tienen una función para desactivar los motores a distancia por satélite. Simplemente les pedí que la activaran. Carlos me miró como si fuera un extraterrestre. ¿Lo calculaste todo? No. Negué con la cabeza. Solo leí el contrato de seguro. Cláusula 8. El derecho de la aseguradora al paro forzoso del motor en caso de amenaza de pérdida. Nunca leíste la letra pequeña, hijo mío. Esa es tu caída. El sonido de sirenas se amplificó a la distancia. Luces azules y rojas perforaron a través de los árboles. Vanessa, en el auto, dejó de debatirse y simplemente se sentó allí, cubriendo su rostro con sus manos. Carlos se derrumbó. ¿Por qué, papá?, preguntó suavemente. Podrías habernos dado la casa. Te hubiéramos dado dinero. Podrías haber vivido cómodamente. ¿Por qué nos destruiste? Lo miré.
No había triunfo en mis ojos, solo agotamiento y una profunda tristeza ancestral. No te destruí, Carlos. Te salvé de ti mismo, de lo que te has convertido. El dinero, el poder, devoraron tu alma. Quizás donde vas, tendrás tiempo para reflexionar y recordar que eres hijo de María Elena y Roberto Méndez, gente que servía a la ley, no la vendía. Los autos de policía entraron al jardín. Hombres uniformados se desplegaron. Vi un rostro familiar, Capitán Álvarez, el comandante de la comisaría. Hace 20 años, yo le había enseñado, cuando era un joven oficial, cómo redactar correctamente un reporte de escena del crimen. Se acercó a mí, quitándose su gorra. Roberto Méndez. Asintió respetuosamente, con un rastro de vergüenza. Recibimos la señal. Todo está grabado. Le entregué el teléfono con la grabación. Tentativa de incendio provocado, amenaza. Evidencia física, el bidón de gasolina y el encendedor en el bolsillo. Proceda al arresto conforme a todas las regulaciones. Y amablemente, asentí hacia Carlos. Léale sus derechos, Miranda, claramente y distintamente para que no haya queja procesal después. Álvarez asintió y se volvió hacia sus hombres. Tentativa de incendio provocado. Aseguren la escena, tomen los testimonios. Pasé junto al viejo Manzano. Vi las esposas cerrarse en las muñecas de mi hijo. Vi a Vanessa llorosa ser sacada del auto. Pero esto aún no había terminado. Había un último movimiento, el más devastador, el que destruiría no solo su libertad, sino la base de su codicia. ¿Cuál será el golpe final de Roberto? ¿Qué más tiene guardado en sus archivos? La batalla legal apenas comienza. No se pierdan la siguiente parte, donde se revelarán los secretos más oscuros del contrato. Si están disfrutando de esta historia de justicia, den clic en me gusta y suscríbanse a los consejos del abuelo. El golpe final. El investigador del fiscal, un joven con lentes, se acercó a mí. Roberto Méndez, debemos incautar los documentos relacionados con la propiedad para el expediente. Por supuesto, dije, pero hay un cambio. Abrí mi carpeta y saqué una vieja hoja de pergamino. No era una copia, era el original. ¿Qué es esto?, preguntó el investigador. Esto, joven, dije desplegando el papel, es el acta de concesión de 1898, el documento original para el terreno sobre el cual esta casa está situada. Mi bisabuelo compró este terreno del ayuntamiento municipal. Carlos, siendo conducido hacia el auto de policía, escuchó esto y se volvió. ¿Qué diferencia hace eso?, gritó. El terreno sigue siendo mío según el testamento. No, Carlos, dije. No es tuyo ni mío. Señalé una línea escrita en tinta desvanecida pero aún legible. Hay condiciones aquí, lo que se llama un interés reversivo. El terreno fue transferido a propiedad privada bajo la condición de que se use exclusivamente para residencia, jardinería y bien público. En caso de uso industrial o cualquier otro uso comercial que afecte al público, el título de propiedad se anula automáticamente y el terreno revierte a la ciudad sin compensación. Miré a mi hijo. Al firmar el contrato con Industrias Químicas del Bajío, Carlos, confirmaste oficialmente la intención de usar el terreno con fines industriales. Activaste esta cláusula con tus propias manos. Desde el momento en que firmaste ese contrato, este terreno ya no pertenece a la familia Méndez, pertenece a la ciudad. Carlos palideció. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Vendiste algo que ya no era tuyo, hijo mío. Concluí. No solo eres un estafador. Estás en bancarrota e Industrias Químicas del Bajío ahora demandará al municipio que retomará con gusto esta parcela para un parque público para cubrir el escándalo. Carlos fue empujado dentro del auto. La portezuela se cerró de un golpe, cortándolo de mí, de la casa, del pasado. Me quedé en el jardín. La lluvia había cesado. Las nubes se separaron y un pálido rayo de sol apareció. Respiré el aire. Olía a tierra mojada, a manzanas y a libertad. Una libertad fría, pesada pero libertad al fin.
La ventanilla del auto de policía bajó y el rostro retorcido de Carlos asomó. «Esto es un deepfake», aulló, su voz quebrándose en un registro agudo, rompiendo la imagen del político sereno que había cultivado durante años. «Montaste todo. El video es falso. Ese papel es una falsificación. Sé cómo funciona esto. Capitán, deténgalo. Condujo una investigación ilegal. Código Penal. 214. Violación de la privacidad». El capitán Álvarez, de pie a mi lado, se frotó el puente de la nariz. «Carlos Méndez», le dijo con calma. «Cálmese». «No voy a calmarme», gritó mi hijo, apareciendo espuma en la comisura de su boca. «Me filmó con cámara oculta. Es evidencia obtenida ilegalmente. No tiene validez en el tribunal. No tienen derecho a arrestarme basándose en una falsificación». Lo miré con una piedad fría. Incluso ahora, esposado, intentaba usar fragmentos de conocimiento jurídico para defenderse. Pero aún había olvidado con quién trataba. «La privacidad, Carlos», le dije acercándome al auto, «termina donde comienza la comisión de un delito. Según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, una grabación de video realizada para documentar actos ilegales y defender derechos propios no es violación de la privacidad». Me volví hacia el capitán. «Capitán Álvarez, el compartimento del maletero de la camioneta contiene una carpeta de documentos, el contrato con Industrias Químicas del Bajío. Creo que son motivos suficientes para abrir un caso de fraude, ya que vendió un terreno municipal pretendiendo que era suyo». Álvarez asintió a uno de los oficiales. El oficial abrió la portezuela del auto de Carlos, se inclinó hacia el maletero y reapareció un segundo después con una carpeta de cuero. «La tengo, capitán». Carlos se volvió lívido, sabía que la última carta había sido jugada. Pero entonces un grito surgió del otro auto de policía, donde Vanessa estaba sentada. La portezuela se abrió y mi nuera, despeinada, con rímel corrido, se liberó del joven oficial. «Déjenme ir», me gritó. «No firmé nada. No sé nada. Soy una víctima». Corrió hacia mí, cayendo de rodillas, extendiendo su ropa costosa. «Roberto Méndez, papá», gritó agarrando el bajo de mi saco. «Perdóneme, no quería. Él me obligó. Dijo que me dejaría sin un centavo si no cohetaba. Solo quería salvar a mi familia». La miré. Una mujer que una hora antes me había tratado de vieja reliquia y había planeado quemar mi casa. Era patética y repugnante en su traición, pero había una verdad en sus palabras. Un testimonio de esposa era el último clavo en el ataúd de Carlos. «Capitán», dije retirando sus manos de mi saco, «la ciudadana expresa el deseo de cooperar con la investigación. Creo que se le debería otorgar esa oportunidad bajo el artículo 64 como circunstancia atenuante». Álvarez asintió. «Llévensela». Vanessa fue levantada del suelo y llevada de vuelta al auto. Ya no resistió, solo sollozó y murmuró algo sobre un abogado. Carlos observó esto a través del vidrio. Su esposa lo había traicionado tan fácilmente como él me había traicionado a mí. El círculo estaba completo. Las consecuencias. El convoy de policía partió. Los autos con sus luces parpadeando descendieron lentamente por el camino. Me quedé en el jardín, rodeado de un silencio que parecía instalarse después de todo el ruido. Cerca de mí solo estaba el investigador del fiscal y algunos peritos forenses que empaquetaban el bidón de gasolina en una caja de plástico. «Roberto Méndez», el investigador se acercó a mí. «Debemos inspeccionar la casa para asegurarnos de que no haya sorpresas». «Por supuesto», asentí. Entramos a la casa. Hacía silencio y fresco adentro. Los conduje al despacho. El investigador silbó al ver mis filas de estantes. «Archivos serios», comentó. «Un mes de trabajo. Tomen lo que necesiten», dije, «pero guardaré una carpeta para mí mismo». Fui al escritorio y tomé la carpeta llamada Proyecto Epicentro. «Esta es una copia. Transferí el original a sus superiores electrónicamente. Y esta es para mi memoria». El investigador asintió con comprensión. «De acuerdo.
Terminaremos aquí en unas 2 horas. ¿Tiene un lugar donde quedarse? ¿Tal vez un hotel? No, dije firmemente. Esta es mi casa y me quedo aquí. Cuando pasaron a otras habitaciones, me acerqué a la ventana. El sedán dorado del abogado aún estaba estacionado en la calle. Debió haber huido abandonando su auto cuando se dio cuenta de que el caso estaba en llamas. Sonreí. Otro trofeo. Saqué mi celular y llamé al licenciado Javier Domínguez. Hola, se terminó, Javier, dije. Están arrestados. Escuché un suspiro de alivio en la línea. Gracias a Dios, Roberto. ¿Está bien? Estoy bien. Sentí el cansancio instalarse en mis piernas como plomo pesado. Javier, necesito que prepare documentos. ¿Qué documentos? ¿Para la herencia? No, para la transferencia del terreno. ¿Qué? La voz del abogado se elevó. ¿A quién? A la ciudad, respondí. Exactamente como el acta de concesión lo mencionaba. Pero con una condición. ¿Qué condición? El derecho de ocupación y uso de la casa para mí, y el estatus histórico de la propiedad para que ningún desarrollador construya jamás nada aquí de nuevo. Ni una fábrica, ni una mesa de billar. Javier permaneció en silencio. Esto es genio, Roberto. Les da lo que podrían haber tomado por ley de todas formas, pero dicta sus términos. Transforma la derrota en victoria. No es una victoria, Javier, dije mirando la calle vacía donde mi hijo había sido llevado. Es solo justicia. Justo entonces, un camión de grúa entró al jardín. El conductor salió mirando alrededor. Señor, vengo a recoger el auto, llamó, señalando la camioneta de Carlos. Fui a la puerta. No, dije, deje la camioneta. Está embargada, llévese ese. Señalé el convertible de lujo que estaba estacionado en el garaje. Recordaba a Vanessa presumiéndolo, un regalo de su esposo. ¿Qué es esto?, preguntó el conductor. Hay un embargo preventivo sobre él para garantizar un juicio civil, expliqué. Lo presenté ayer, una demanda por angustia emocional y compensación por gastos médicos. ¿Gastos médicos?, preguntó el conductor sorprendido. Sí, los nervios. Ya sabe. Sonreí lentamente. Ser viejo no es broma. El conductor asintió y comenzó a sujetar el auto. Observé el auto rojo, el símbolo de la vanidad de mi nuera, ser izado sobre la plataforma. Un llavero azul colgaba del retrovisor. Parecía patéticamente triste. ¿A dónde?, preguntó el conductor, subiendo al camión. Al corralón municipal, respondí, y díganles que lo pongan bajo custodia máxima en caso de que ella intente recuperarlo. El camión partió. El jardín quedó completamente en silencio. Regresé a la casa y me senté en el sillón de María Elena. Era demasiado grande para mí, pero ahora sentía que me abrazaba. Cerré los ojos. Por primera vez en días, me permití relajarme. Mis músculos me dolían. Mi cabeza latía, pero mi corazón estaba calmado. La terrible presión que me había atormentado desde el funeral había desaparecido. Abrí los ojos y miré el retrato de mi esposa en la pared. Bueno, María Elena Méndez, murmuré, lo logramos. Los archivos están seguros. La casa está en orden. ¿Y nuestro hijo? Nuestro hijo recibió la lección que no pudimos darle cuando era niño. Sabía que vendrían juicios, procedimientos largos y dolorosos. Carlos elegiría abogados, apelaría. Vanessa lloraría en conferencias de prensa, pero eso ya no me asustaba. Estaba en mi elemento. Era el demandante, el testigo y el guardián. Y tenía trabajo por hacer. Fui a mi despacho. Tomé una hoja de papel limpio y un bolígrafo azul. Esta vez. Y escribí en la parte superior de la hoja, plan de reorganización de archivos. Objetivo, creación de un centro de ayuda jurídica. Si no pude salvar a mi hijo de la corrupción, salvaría a otros. Aquellos que no tenían voz, aquellos que eran considerados desechables, les daría el arma que me había salvado. La ley. 2 meses después. 2 meses se habían deslizado. Las jacarandas florecieron en el jardín, llenando el aire de un perfume dulce y embriagador que superaba incluso el olor del papel viejo en mi despacho.
Pero ese despacho ya no era solo un depósito del pasado. Una nueva placa brillante se balanceaba sobre la puerta. Centro de Ayuda Jurídica Municipal, horas públicas, lunes, miércoles, viernes. Estaba sentado en mi escritorio macizo, que ahora estaba cubierto no de carpetas polvorientas, sino de nuevas solicitudes. A mi lado estaba sentada la señora María del Carmen Rojas, mi vecina, sosteniendo un bolígrafo en sus dedos temblorosos. Roberto, dicen que el recálculo de la pensión es correcto, pero yo lo puedo ver, comenzó, su voz temblando. No se preocupe, señora del Carmen. Tomé con confianza esos documentos y los sellé. El sonido duro y autoritario del sello en mi despacho resonaba como una promesa de protección. Olvidaron aplicar el coeficiente por tiempo servido en las zonas rurales. Estatuto Federal. Presentaremos un reclamo hoy. Vi sus hombros relajarse. Para estas personas, olvidadas por el sistema, me había convertido no solo en un vecino, sino en el último recurso. Don Roberto de Acero, como me llamaban ahora. La vida había tomado un nuevo ritmo. Carlos estaba en detención preventiva. Los periódicos escribían sobre el caso del ex político todos los días, saboreando los detalles de sus acuerdos oscuros y transacciones ilegales. Estaba en el reclusorio departamental, y las noticias decían que sus abogados cambiaban cada semana. Nadie quería asociarse con él. Vanessa pidió el divorcio inmediatamente después del primer interrogatorio, tratando de salvar los restos de sus bienes. Mis reclamos de responsabilidad subsidiaria congelaron sus cuentas. Ahora vivía con su madre en un departamento modesto, y según decían, había tomado un empleo como recepcionista en una estética barata. No me regodeé, solo observé cómo la ley, esa máquina imparcial, trituraba a aquellos que intentaron romperla. Bebí una taza de té de mi vieja taza de porcelana. El sabor era dulce y limpio. Me sentía sorprendentemente puro. La casa pertenecía a la ciudad, pero yo era el guardián de por vida. Nadie podría hacerme partir de nuevo. Nadie podría demoler estas paredes. Abrí el cajón inferior del escritorio. La carpeta, llamada Plan de Rehabilitación de Carlos, estaba adentro. La había comenzado en un momento de debilidad, pensando que quizás, cuando saliera en 5 o 7 años, podría ayudarlo a empezar de nuevo. Miré la carpeta, la tomé y lentamente, con satisfacción, la puse en la trituradora de documentos. El papel se rasgó, convirtiéndose en tiras delgadas. No, dije al fondo de la habitación vacía. La rehabilitación es para quienes cometen errores, pero la traición no es un error, es una elección. Era libre, libre de las expectativas, del deber de un padre de salvar a un hombre adulto, del miedo al futuro. Mi futuro estaba aquí, entre estas personas que me necesitaban. Un golpe vino a la puerta. Adelante, llamé. Un joven cartero que siempre me sonreía estaba en el umbral. Roberto Méndez, correo certificado para usted desde la Ciudad de México. Firmé el acuse de recibo. El sobre era grueso con el logo de un gran despacho de abogados. Consejo Legal para Industrias Químicas del Bajío S.A.D.C.V. Mi corazón saltó, pero solo por un segundo. Abrí el sobre con un abrecartas. Adentro había una sentencia, pero no contra mí o la ciudad. Una sentencia de reclamo de daños y perjuicios. Demandante, Industrias Químicas del Bajío S.A.D.C.V. Demandado Carlos Méndez, monto reclamado 150 millones de pesos. Rápidamente recorrí el texto. Mis labios se curvaron en una sonrisa. Pedían el retorno del anticipo y la compensación por ganancias perdidas. Pero la parte más bella era la justificación. Debido a que el contrato fue declarado nulo por ausencia de autoridad del vendedor, y también debido al hecho descubierto de la falsificación que fue señalado por el señor Roberto Méndez en su declaración. Y al final, en letra pequeña, el contrato se considera nulo porque carece de la firma de testigos requerida por parte del vendedor para transacciones inmobiliarias en zonas de riesgo especial.
Reí con una risa silenciosa, una risa seca que resonó en las paredes del despacho. Recordaba el día en que encontré el contrato en la caja fuerte de María Elena. Había notado que la línea del testigo estaba vacía. Carlos estaba tan apresurado que había olvidado pedirle a alguien que firmara. Y en mi declaración al fiscal, había señalado con cuidado, casi por casualidad, ese defecto procesal. Ese defecto ahora costaba 150 millones de pesos. Era el último clavo. Incluso si salía de prisión, debería a esta corporación por el resto de su vida. Tomé un marcador y escribí una pequeña letra mayúscula en el sobre, Jode Justicia. Luego abrí el archivero y coloqué el documento en la carpeta entre el caso de la señora del Carmen y un reclamo de protección al consumidor. ¿Qué más le espera a Roberto en su nueva vida como defensor de los débiles? ¿Intentará Carlos contactarlo desde la prisión? No se pierdan la penúltima parte de esta historia de justicia y redención. Suscríbanse a los consejos del abuelo para no perderse el desenlace. La nueva vida. El sol se ponía pintando el cielo en tonos carmesí y naranja. Apagué la computadora, apagué la lámpara. Mi jornada laboral había terminado, pero mi trabajo apenas comenzaba. Salí al jardín, respirando el aire cálido del atardecer. En algún lugar un perro ladraba y escuché a niños reír. La vida continuaba, y yo era parte de ella. No una sombra, no una reliquia, sino un pilar. Ajusté la carpeta bajo mi brazo y sonreí. Bueno, dije al silencio, mañana es lunes. Hora pública. Hay que prepararse. Y así termina la historia de Roberto Méndez, el escribano. Un escribano que demostró que el conocimiento de la ley y la fuerza interior pueden derribar incluso a los adversarios aparentemente más invencibles. Pero antes de cerrar este capítulo completamente, permítanme contarles lo que sucedió en los meses siguientes. Porque la justicia, mis amigos, no termina con un arresto. La justicia es un proceso largo, paciente, meticuloso. Los juicios. El juicio de Carlos comenzó 3 meses después de su arresto. El Palacio de Justicia estaba abarrotado. Reporteros curiosos, víctimas de otros casos de industrias químicas del Bajío. Todos querían ver caer al político corrupto. Yo estaba sentado en la primera fila, no como padre, sino como testigo principal de la fiscalía. Carlos entró esposado, vestido con el uniforme naranja del reclusorio. Ya no quedaba nada del hombre arrogante que había celebrado prematuramente su herencia. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida. La prisión preventiva lo había transformado en un espectro. Nuestras miradas se cruzaron por un momento. Esperaba ver odio, pero lo que vi fue algo peor, vacío. Como si algo dentro de él se hubiera roto irreparablemente. Vanessa estaba sentada del otro lado de la sala, junto a su abogado. Había aceptado testificar contra Carlos a cambio de una sentencia reducida. Llevaba ropa modesta, sin joyas. La mujer que había celebrado con champán en la oficina del notario parecía otra persona. El fiscal presentó las evidencias metódicamente. El contrato falso, la firma falsificada, los análisis de grafoscopía, el video de la transmisión en vivo, el bidón de gasolina, los documentos de industrias químicas del Bajío. Cada pieza de evidencia era un ladrillo más en la pared que rodeaba a mi hijo. El abogado defensor intentó argumentar que Carlos había sido coaccionado por los inversionistas, que era una víctima tanto como yo, pero las evidencias eran abrumadoras. Cuando llegó mi turno de testificar, subí al estrado con calma. El juez, el licenciado Morales, era un hombre al que había ayudado muchas veces cuando era un joven magistrado aprendiendo los procedimientos. Don Roberto, me saludó con respeto. Por favor, relate los hechos según su conocimiento. Y relaté, sin emoción, sin dramatismo, solo los hechos, las fechas, los documentos, las cláusulas, los artículos del código. Hablé durante 2 horas, transformando la traición familiar en un caso legal claro y contundente.
El abogado defensor intentó atacar mi testimonio, sugiriendo que yo tenía motivos personales para inventar evidencia. Pero cada vez que intentaba sembrar duda, yo respondía con referencias legales precisas, números de expediente, precedentes jurisprudenciales. Era mi territorio, y él estaba perdido en él. Y... el veredicto. 3 semanas después, llegó el veredicto. El tribunal encuentra al acusado Carlos Méndez culpable de los siguientes delitos. El juez Morales leyó con voz firme: falsificación de documentos públicos, fraude inmobiliario, intento de incendio provocado, amenazas y asociación delictuosa con fines de ecocidio. La sentencia es 12 años de prisión, sin posibilidad de reducción, inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos y restitución de daños por la cantidad que determinen los peritos. Carlos no reaccionó. Simplemente bajó la cabeza. Vanessa, por su parte, recibió 3 años de prisión, con suspensión condicional, a cambio de su cooperación. Tendría que realizar servicio comunitario y quedaría bajo supervisión judicial. Salí del Palacio de Justicia bajo un sol brillante. Los reporteros me rodearon. Don Roberto, ¿cómo se siente al ver a su hijo condenado? Fue demasiado duro con él. ¿Alguna vez lo perdonará? Levanté la mano, pidiendo silencio. La ley no conoce de padres e hijos, dije con calma. Solo conoce de hechos y evidencia. Mi hijo cometió delitos graves que amenazaban no solo mi bienestar, sino el de toda la comunidad. La sentencia es justa. ¿Y el perdón?, insistió una reportera. El perdón, dije pensativo, es algo personal que cada uno debe encontrar en su propio tiempo, pero la justicia no espera al perdón. La justicia actúa cuando debe actuar. Me abrí paso entre la multitud y caminé hacia mi auto. El viejo sedán que María Elena y yo habíamos comprado hace 20 años aún funcionaba perfectamente. Mientras conducía de regreso a casa, pensé en las palabras del juez. 12 años. Carlos tendría casi 60 cuando saliera. ¿Qué tipo de hombre sería entonces? No lo sabía. Y honestamente, ya no era mi responsabilidad saberlo. El centro florece. Los meses pasaron. El Centro de Ayuda Jurídica Municipal se convirtió en un refugio para los olvidados del sistema. Ancianos con pensiones recortadas, trabajadores despedidos injustamente, familias enfrentando desalojos ilegales. Contraté a 2 jóvenes abogadas recién graduadas, Daniela y Patricia. Eran brillantes, apasionadas, y compartían mi visión de que la ley debía servir a todos, no solo a los poderosos. Entrenamos a estudiantes de derecho como pasantes. Les enseñé lo mismo que había aprendido en mis 40 años. La meticulosidad es poder, la paciencia es estrategia, y la ley bien aplicada es el arma más poderosa que existe. Un día, mientras revisaba casos, Daniela entró a mi oficina con una expresión seria. Don Roberto, tiene una visita. ¿Quién es? Dice que se llama Lupita, la que le dio la memoria USB. Me enderecé en mi silla. Hazla pasar. Lupita entró tímidamente. Se veía diferente. Ya no era la asistente asustada y maltratada. Llevaba ropa profesional, el cabello bien arreglado, los hombros erguidos. Don Roberto, dijo con una sonrisa nerviosa. Vine a agradecerle. ¿Agradecerme? Yo debería agradecerte a ti. Tu evidencia fue crucial. No solo por eso, se sentó cuando se lo indiqué. Después del juicio, usé mis ahorros para inscribirme en la universidad. Estoy estudiando Derecho. Quiero ser como usted. Alguien que ayude a los que no tienen voz. Sentí algo cálido en mi pecho. Orgullo, quizás. O esperanza. Eso es maravilloso, Lupita. ¿Y qué te trae por aquí hoy? Quería preguntarle si, cuando termine mi carrera, si podría trabajar aquí. En el centro, no por dinero, sino para aprender. Sonreí. Cuando termines tu carrera, Lupita, tendrás un lugar aquí. Te lo prometo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, don Roberto. Usted cambió mi vida. Me enseñó que no hay que quedarse callado ante la injusticia. Después de que se fue, me quedé mirando por la ventana.
El jardín estaba lleno de flores. Las jacarandas, los geranios, las bugambilias que María Elena había plantado años atrás florecían con fuerza renovada. Era como si la casa supiera que ahora estaba cumpliendo su verdadero propósito. Una carta desde la prisión. 6 meses después del veredicto, recibí una carta. El sobre tenía el sello del Centro Federal de Readaptación Social. La abrí con manos temblorosas. Padre, sé que no tengo derecho a llamarte así después de lo que hice. Sé que no merezco tu atención ni tu tiempo. Pero necesito escribirte esto, aunque sea solo para sacarlo de mi pecho. Aquí, en esta celda, he tenido mucho tiempo para pensar, para recordar, para enfrentar lo que me convertí. Tenías razón en todo. Me dejé consumir por la ambición, por el poder, por el dinero. Olvidé los valores que tú y mamá intentaron enseñarme. Los traicioné a ustedes y me traicioné a mí mismo. No te pido perdón, no merezco perdón, pero quiero que sepas que finalmente lo entiendo. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No fue crueldad, fue la única forma de detenerme antes de que lastimara a más gente. Me salvaste, papá. Aunque no lo parezca, me salvaste de convertirme en un monstruo peor del que ya era. No espero respuesta. Solo necesitaba decirte esto. Carlos, doblé la carta lentamente y la guardé en el cajón de mi escritorio. No respondí. No todavía. Quizás algún día. Quizás nunca. El perdón, si es que llegaba, llegaría en su propio tiempo. El legado, 1 año después del arresto. El ayuntamiento inauguró oficialmente el Parque Ecológico María Elena Méndez, en el terreno que había sido nuestra propiedad. Me invitaron como invitado de honor. El alcalde dio un discurso sobre la importancia de proteger el medio ambiente y honrar a quienes luchan por la justicia. Mencionó a María Elena y su visión, y me mencionó a mí como guardián de esa visión. Cuando me tocó hablar, subí al podio y miré a la multitud. Familias, niños jugando, parejas paseando. El espacio que Carlos había querido convertir en un vertedero tóxico ahora era un pulmón verde para la comunidad. María Elena Méndez, comencé, mi esposa, solía decir que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que dejas atrás. No en los edificios que construyes para ti, sino en los espacios que abres para otros. Este parque es su legado, y es también un recordatorio de que ningún hombre, sin importar cuán poderoso se crea, está por encima de la ley que protege el bien común. Que este lugar sea un refugio para todos. Que nuestros niños jueguen aquí sin miedo. Que el agua que corre bajo esta tierra permanezca pura, y que recordemos siempre que la justicia, aunque a veces dolorosa, es el único camino hacia una sociedad verdaderamente justa. El aplauso fue largo y cálido. Después de la ceremonia, caminé solo por el parque. Encontré un banco bajo un sauce llorón y me senté. Saqué una pequeña foto de mi billetera. María Elena y yo en nuestro día de bodas, jóvenes, llenos de esperanza, sin imaginar todo lo que vendría. Lo logramos, mi amor, susurré. No como habíamos planeado, pero lo logramos. Una brisa suave agitó las hojas del sauce, y por un momento casi pude escuchar su risa. El desenlace final de esta historia de traición, justicia y redención, les espera en la última parte. ¿Qué depara el futuro para don Roberto? ¿Habrá reconciliación algún día? No se pierdan el cierre de esta extraordinaria historia. Suscríbanse a los consejos del abuelo para ver el final. 5 años después. 5 años pasaron como páginas de un libro que se voltean lentamente. El Centro de Ayuda Jurídica Municipal ya no era solo mi sueño. Se había convertido en una institución reconocida en todo el estado. Teníamos 6 abogados de tiempo completo, 20 pasantes rotando cada semestre, y habíamos ganado más de 200 casos contra corporaciones, funcionarios corruptos y propietarios abusivos. Yo ya tenía 75 años. Mi cabello, completamente blanco ahora, y mis manos temblaban un poco al sostener la pluma, pero mi mente seguía aguda como una navaja.
capaz de recordar cada artículo, cada precedente, cada estrategia que había aprendido en mi larga carrera. Una tarde de noviembre, estaba revisando un expediente cuando Patricia entró corriendo. «Don Roberto, hay alguien en la entrada que pregunta por usted». «¿Quién es?», ella dudó. «Dice que es su hijo». El expediente cayó de mis manos. Carlos. Habían pasado 5 años desde el veredicto. Había cumplido poco menos de la mitad de su sentencia y, según me habían informado, había obtenido libertad anticipada por buena conducta. «¿Lo hago pasar?», preguntó Patricia suavemente. Respiré profundamente. «Sí. Pero quédate cerca». Carlos entró lentamente. Casi no lo reconocí. El hombre arrogante y bien vestido había desaparecido. En su lugar había un hombre delgado, encorvado, con profundas arrugas alrededor de los ojos. Vestía ropa simple, jeans y una camisa de algodón. Pero lo más impactante eran sus ojos. Ya no estaban vacíos como en el juicio. Ahora había algo en ellos. Vergüenza, quizás. Humildad. «Papá», dijo su voz ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Carlos», respondí neutralmente. «Siéntate». Se sentó en el borde de la silla, las manos en el regazo, como un niño llamado a la oficina del director. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. «¿Recibiste mi carta?», preguntó finalmente. «Sí, porque nunca respondiste». «Porque no tenía nada que decir», respondí honestamente. «Todavía no», asintió aceptando eso. «Entiendo, yo solo vine a decirte que salí, que tengo un trabajo en una ferretería. Es humilde, pero es honesto. Me alegro por ti». Y su voz se quebró un poco. «Vine a decirte que lo siento. Sé que esas palabras no significan nada. Después de lo que hice, sé que destruí todo, pero necesitaba decírtelo en persona. Lo siento, papá, por todo». Miré a este hombre que había sido mi hijo, el niño que había cargado en mis hombros, al que había enseñado a andar en bicicleta, del que había estado tan orgulloso cuando fue elegido al cabildo. ¿Dónde se había perdido? ¿En qué momento la ambición había devorado al hombre que pudo haber sido? «Carlos», dije finalmente, «hay algo que necesitas entender. No te detuve porque te odiara. Te detuve porque te amaba demasiado como para dejarte destruirte completamente». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Si te hubiera dado la casa, si hubiera cerrado los ojos ante tus crímenes, habrías seguido cayendo. Habrías envenenado a familias enteras. Habrías arruinado vidas. Y eventualmente habrías terminado muerto por esos inversionistas a los que tanto temías». «Lo sé», susurró. «En la prisión tuve mucho tiempo para pensarlo. Tuve mucho tiempo para entender que no eras mi enemigo. Eras el único que tuvo el valor de detenerme». «¿Y ahora qué?», pregunté. «¿Qué harás con esta segunda oportunidad?» «Vivir honestamente», dijo con firmeza. «Trabajar, pagar mis deudas, aunque me tome el resto de mi vida. Y tal vez», dudó, «tal vez algún día merezca que me veas como tu hijo de nuevo». Permanecí en silencio por un largo momento. El perdón, Carlos, no es algo que se merezca, es algo que se otorga, y honestamente, no sé si puedo dártelo todavía. Pero me levanté y caminé hacia la ventana. «Puedo darte algo más». «¿Qué?». «Una oportunidad de redimirte, no conmigo, con la comunidad que traicionaste». Me volví hacia él. «Necesitamos voluntarios en el centro, gente que ayude con archivo, con investigación básica, con traducir documentos legales a lenguaje simple para las personas que atendemos. No puedo pagarte, y tendrás que ganarte la confianza de cada persona aquí. Pero si realmente quieres cambiar, este es un lugar para empezar». Carlos me miró con asombro. ¿Me estás ofreciendo trabajar aquí? Como voluntario, bajo supervisión. Y si en algún momento veo que estás volviendo a tus viejos hábitos, te iré inmediatamente». «Entendido». «Sí, papá, entiendo». Se levantó, y por un momento pensé que intentaría abrazarme. Pero se detuvo, respetando la distancia que aún existía entre nosotros. «Gracias», dijo simplemente.
No te decepcionaré. Eso espero, hijo, eso espero. Y... El círculo se cierra. 2 años más pasaron. Carlos trabajó en el centro cada día, callado, diligente, humilde. Nunca se quejó. Nunca pidió reconocimiento. Solo trabajaba. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a ganarse el respeto de las personas a las que una vez había despreciado. Lupita se graduó de la Facultad de Derecho con honores y se unió al centro como abogada de tiempo completo. Ella y Carlos desarrollaron una relación de trabajo profesional, nunca amigos exactamente, pero colegas que se respetaban. Vanessa, por su parte, había desaparecido. Escuché rumores de que se había mudado a Guadalajara y había empezado de nuevo bajo un nombre diferente. No la busqué. Algunos capítulos es mejor dejarlos cerrados. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el jardín, Carlos y yo estábamos sentados en el porche. Era una de las pocas veces que habíamos estado solos desde su liberación. «Papá», dijo de repente, «¿alguna vez podrás perdonarme?» Lo pensé cuidadosamente antes de responder. «Ya lo hice, Carlos», dije finalmente. «No sé exactamente cuándo sucedió. Quizás fue gradualmente, viendo cómo trabajabas, viendo cómo cambiaste. O quizás fue cuando me di cuenta de que aferrarme al resentimiento solo me estaba lastimando a mí mismo. Pero perdonarte no significa olvidar lo que pasó. No significa que todo vuelva a ser como antes. Significa que elijo no dejar que eso me consuma». «Entiendo», dijo su voz gruesa de emoción. «Y Carlos», agregué, «hay algo más que necesitas saber. Tu madre te perdonó antes de morir. Por eso dejó ese video. No para destruirte, sino para salvarte. Ella sabía que si no te detenían, terminarías destruyéndote a ti mismo». Las lágrimas corrieron por su rostro. «Nunca merecí a ustedes dos». «Quizás no», dije honestamente, «pero esa es la naturaleza del amor parental. No se trata de lo que mereces, se trata de nunca rendirse con la esperanza de que encuentres tu camino de regreso». Nos sentamos en silencio, viendo el sol hundirse bajo el horizonte, pintando el cielo de oro y púrpura. El final de una era. Tengo ahora 78 años. Mi salud se está debilitando. Los médicos hablan de mi corazón con expresiones serias. Sé que no me queda mucho tiempo, pero no tengo miedo. He vivido una vida plena. He luchado por la justicia. He ayudado a cientos de personas, he visto a mi hijo caer y levantarse de nuevo, y he aprendido la lección más importante de todas. La justicia sin misericordia es crueldad, pero la misericordia sin justicia es complicidad. He nombrado a Lupita como la nueva directora del centro, cuando yo ya no esté. Es brillante, apasionada y tiene el corazón en el lugar correcto. El centro estará en buenas manos. Carlos seguirá trabajando aquí también, no como mi hijo, sino como un miembro más del equipo, ganándose su lugar cada día. Esta mañana, mientras organizaba mis documentos personales, encontré la vieja carta que Carlos me había enviado desde la prisión. La leí de nuevo, y esta vez decidí responder. «Carlos, han pasado años desde que escribiste esta carta. Mucho ha cambiado, tú has cambiado. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, no del hombre que fuiste, sino del hombre que estás eligiendo ser cada día. El camino de la redención es largo y difícil, pero lo estás recorriendo con dignidad y humildad. Eso es todo lo que cualquier padre puede pedir. Tu madre estaría orgullosa también. Con amor, tu padre, Roberto». Sellé la carta y la dejé en mi escritorio, donde él la encontraría. Mensaje final. Queridos amigos que han escuchado esta historia, hasta el final, quiero compartir con ustedes una verdad que aprendí en mis casi 80 años de vida. La familia no siempre es fácil. El amor no siempre es suficiente. Y a veces, la mayor muestra de amor es decir no, cuando todos esperan que digas sí. ¿Hice lo correcto al denunciar a mi hijo? No lo sé con certeza. Nunca lo sabré completamente. Pero sé esto. Si hubiera mirado hacia otro lado,
si hubiera permitido que su corrupción continuara, habría sido cómplice no solo de sus crímenes, sino de su destrucción final. A veces, salvar a alguien significa dejarlo caer, significa permitir que las consecuencias de sus acciones los alcancen. Porque solo en el fondo pueden encontrar la fuerza para empezar a subir de nuevo. Esta historia no tiene un final de Tepen feliz. No hay reconciliación perfecta ni redención completa. Pero tiene algo mejor, tiene verdad, la verdad de que la justicia importa, la verdad de que nuestras acciones tienen consecuencias, y la verdad de que nunca es demasiado tarde para cambiar, aunque el camino sea doloroso. Si ustedes están enfrentando situaciones similares, si tienen familiares que los están traicionando, si sienten que deben elegir entre el amor y la justicia, les digo esto: elijan ambos. Amen a su familia lo suficiente como para exigirles que sean mejores. Amen a su comunidad lo suficiente como para protegerla. Y amen la verdad lo suficiente como para enfrentarla, sin importar el costo personal. La dignidad y el profesionalismo son armas que siempre están con ustedes. El conocimiento de la ley, la atención a los detalles, la paciencia estratégica. Estas son las herramientas que pueden cambiar el curso de la injusticia. No necesitan ser abogados, solo necesitan tener el coraje de defender lo correcto. ¿Y ustedes qué piensan? Ahora les pregunto a ustedes, queridos oyentes, ¿Roberto hizo lo correcto? ¿Fue un acto de justicia suprema o la crueldad de un padre que no pudo perdonar la traición? O tal vez fue la única manera de salvar el alma de Carlos, evitando que cayera en el abismo de la corrupción total. Díganme su opinión en los comentarios. Estamos muy interesados en saber de qué lado están en este conflicto. ¿Están del lado de Roberto, quien eligió la ley sobre la sangre, o sienten que debió haber encontrado otra manera de manejar la situación? Si les gustó esta historia y quieren saber qué pasó después, si Carlos y Roberto finalmente encontraron la paz, si el centro continúa prosperando, háganoslo saber. Estaríamos encantados de continuar relatando esta historia de lucha por la justicia. Por favor, no olviden dar clic en el botón de me gusta si esta historia tocó su corazón. Y suscríbanse a nuestro canal, Los Consejos del Abuelo, para no perderse más historias como esta. Su apoyo nos inspira a crear más contenido de calidad para usted. Les deseamos todo lo mejor, queridos amigos. Y recuerden, la justicia puede ser dolorosa, pero es el único camino hacia una sociedad verdaderamente justa. Hasta la próxima historia. Con cariño, Los Consejos del Abuelo. Epílogo. Roberto Méndez falleció pacíficamente 3 años después de estos eventos, a los 81 años, en su casa rodeado de los archivos que tanto amaba. El Centro de Ayuda Jurídica Municipal lleva ahora su nombre, Centro de Ayuda Jurídica Roberto Méndez. Carlos trabajó allí hasta el día de su muerte, 25 años después, habiendo dedicado el resto de su vida a ayudar a las personas que una vez había despreciado. Lupita se convirtió en una reconocida abogada de derechos humanos, ganando casos importantes contra corporaciones multinacionales. Y el Parque Ecológico María Elena Méndez sigue siendo un oasis verde en el corazón de la ciudad, recordándole a todos que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que dejas atrás. Esta historia fue inspirada en eventos reales que ocurren todos los días en nuestras comunidades. Familias traicionadas, personas que deben elegir entre el amor y la justicia, ancianos que son subestimados pero que poseen la sabiduría y el conocimiento para cambiar el mundo. Que esta historia les inspire a nunca subestimar el poder de la ley, el valor de la integridad y la importancia de defender lo correcto, sin importar el costo personal.